Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo aquí desde las instalaciones de Médica Sur Tlalpan en Puente de Piedra, aquí en la delegación Tlalpan en la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Eduardo Cervera Ceballos, director de Oncología de aquí del Corporativo Médica Sur, Fundación Clínica. El día de hoy vamos a platicar de cáncer, pero vamos a platicar de las buenas noticias que el cáncer nos puede dar. De que si bien es una enfermedad terrible, es una enfermedad que acaba con miles de vidas, que ocasiona dolor y molestias para tantos y tantos pacientes, hoy queremos platicar de que existen noticias que pueden cambiar el rumbo y la vida de muchos de nosotros, porque finalmente cualquiera de nosotros puede verse afectado por esto. En los próximos minutos platicaré sobre algunas de las noticias que se tienen de cáncer, algunas de las cosas que queremos compartir desde aquí de Médica Sur con todos ustedes, y más adelante, a los que estén conectados y deseen hacernos preguntas, intentaremos contestar algunas de ellas. En primer lugar, déjenme decirles, para todos aquellos que han tenido contacto con el cáncer, pues saben lo terrible, lo difícil, lo doloroso que llega a ser el camino de un paciente con cáncer. También sabemos que es una enfermedad que ocasiona gastos importantes, gastos catastróficos, que algunos de ellos pueden estar cubiertos por algún esquema de seguridad social, ya sea porque sean pacientes de las instituciones públicas o porque cuenten con la cobertura de seguro popular, y otros pacientes que pueden tener el beneficio de un seguro de gastos médicos. No obstante, aún con eso, el costo, el financiamiento de la atención del cáncer llega a ser oneroso y también podríamos plantear algunas estrategias de cómo mitigar estos gastos. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Lo primero es que los avances de la ciencia médica han reforzado mucho el diagnóstico precoz. Actualmente podemos detectar cánceres en etapas muy tempranas y hacia eso nos tenemos que mover. ¿Por qué? Porque los cánceres en etapa temprana, la mayor parte de los cánceres en etapa temprana son absolutamente curables. Cánceres de mama en etapa 1, en etapa 2, cáncer cervicuterino en etapa 1, 2 y algunos incluso en etapas 3 tempranas. Algunos otros cánceres de próstata o colon en etapas tempranas, el paciente puede ser curado, reintegrarse a su vida laboral, a su vida económicamente productiva y llevar una vida absolutamente normal. ¿Qué tenemos que hacer para detectar estos cánceres de manera temprana? Pues justamente algunas medidas de detección oportuna. Muchos de ustedes seguramente han escuchado el papel de la mastografía, esto es, la exploración radiológica de los senos de una mujer para intentar detectar cánceres que aún no se palpan. En aquellos casos en los que esto se logra, las pacientes pueden estar en un 95% de los casos curadas de este cáncer. Pero también puede existir la autopalpación. En el caso de la mujer, la autopalpación de los senos puede detectar también cánceres en etapa temprana. A las mujeres les recomendamos entonces una búsqueda cuidadosa. Si no lo saben practicar, pueden acudir a una institución de salud, pueden venir con nosotros y alguno de nuestros especialistas les enseñará cuáles son los cuidados que particularmente puede tener la mujer. El cáncer cervicuterino es también un reto importante. Sigue siendo la causa número 2 de muerte por cáncer en la mujer en nuestro país. Y para esto, la mejor herramienta es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau y en algunos casos los estudios de colposcopía pueden detectar el cáncer de manera temprana y sí, el cáncer cervicuterino puede ser también un cáncer curado. Nos vamos a mover ahora a los cánceres de tubo digestivo. Actualmente ya en la mayor parte de las guías de diagnóstico oportuno, la búsqueda de sangre en heces fecales o los estudios de colonoscopía pueden detectar el cáncer de colon y en algunos casos también el cáncer gástrico de manera temprana y oportuna. Y ya existen un buen número de pacientes que han sido curados de cáncer de colon o de cáncer gástrico en etapas tempranas. Para esto están estas guías y su médico, en cualquier institución de salud, le podrá brindar alguna información adicional. En cáncer de próstata para el hombre hay que tomarse un apartado muy particular. En cáncer de próstata difícilmente lo podemos detectar en etapas tempranas. Por eso, la importancia de la búsqueda del antígeno prostático específico y después de los 55 años,
la búsqueda del tacto rectal para encontrar nodulaciones en la próstata que puedan detectar un cáncer de manera temprana. Y también el cáncer de próstata puede ser curado. Ahora hablaremos un poco del cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar está íntimamente ligado al consumo de tabaco. Por lo tanto, y en una segunda parte hablaré sobre los estilos de vida y cómo podemos cambiar algo de esto. Pero regresemos al cáncer de pulmón y el tabaquismo. En aquellas personas que son fumadores habituales, lo primero, lo más importante sería dejar de fumar. No hay razón para fumar. El tabaquismo es sensiblemente el enemigo número uno y el mayor elemento asociado a cáncer que hay en el mundo. Si nosotros evitáramos al 100% el tabaquismo, que ya sé que es algo utópico, pero si lo evitáramos al 100%, disminuiríamos hasta en un 40% las muertes asociadas a cáncer. Y, sobre todo, el gasto en salud podría disminuir. Pero regresemos a aquella población de fumadores. Los fumadores tienen que estar conscientes del riesgo que tienen para desarrollar cáncer de pulmón. Y ellos tienen que tener una búsqueda muy acuciosa y muy sensible, y no basta la radiografía de tórax. En ellos, las guías actuales de diagnóstico precoz del cáncer pulmonar establecen que debe realizarse una tomografía helicoidal de baja tasa. En ellos se podrían detectar nódulos pequeños y en algún grupo de pacientes una intervención temprana y oportuna puede eliminar el cáncer, si bien el riesgo no lo va a eliminar. Lo único que elimina el riesgo de cáncer de pulmón es dejar de fumar o no fumar nunca. Otro tema muy importante son los pacientes que han desarrollado lesiones hepáticas, ya sea por virus de hepatitis B, ya sea por virus de hepatitis C o algo que está creciendo en nuestro país, que es el hígado graso no alcohólico. El hígado graso no alcohólico y todos los daños que suceden en el hígado pueden llegar a desarrollar cáncer de hígado que conocemos como hepatocarcinoma. Si nosotros juntamos todos los pacientes con hepatitis, todos los pacientes con hígado graso no alcohólico y hacemos una búsqueda detallada, que se puede hacer hasta con ultrasonido, pero existen otras técnicas más sensibles como la resonancia magnética nuclear o la tomografía axial computada. En estos pacientes podríamos detectar lesiones tempranas, nódulos muy pequeños en el hígado que pueden ser extirpados y que muchas veces no se requiere ni cirugía, sino se hace por agujas a través de la piel, se quema la lesión y estos pacientes pueden ser sensiblemente curados también. Pero he hablado mucho de curación y de etapas tempranas. Tenemos todavía que irnos un paso más atrás. ¿Cómo evitarlo? ¿Podemos prevenir el cáncer? La respuesta es sí. Hoy aceptamos que entre un 70 y 75% de los cánceres son prevenibles, curables o controlables. ¿Cómo se previene el cáncer? Y la palabra es estilos de vida. Ya mencioné el tema del tabaquismo. El tabaquismo está íntimamente relacionado con el desarrollo, y no solo de cáncer de pulmón, cáncer de esófago, cáncer de laringe, diversos cánceres de la cavidad bucal, cáncer de vejiga, algunas formas de cáncer de riñón y algunas formas de cáncer de colon se asocian al consumo de tabaco. Por lo tanto, dejar de fumar es con mucho una inversión en salud. El otro tema es el control del peso corporal. El otro tema es no hacer vida sedentaria. Hacer 20, 30 minutos de ejercicio al día de manera rutinaria puede llevar no solamente a sentirse mejor, sino a estar mejor. La dieta. Comer sano. Muchas veces nos preguntan, ¿qué es comer sano? Bueno, yo siempre les digo a mis pacientes 3 elementos: completo, variado, suficiente. Completo, que tenga todos los elementos nutrimentales en sus debidas proporciones. Variado, no quedarse exclusivamente comiendo un solo tipo de alimento. No solo comer pescado, no solo comer pollo, no solo comer carne, sino tener bastante frugalidad en los alimentos y equilibrarlos de manera sana. ¿Y a qué me refiero con suficiente? Suficiente es que comamos lo necesario para quitarnos el hambre, para estar bien alimentados, sin comer de más, sin evitar los famosos atracones al momento de comer.
Esta parte es muy importante. La dieta, ya mencioné el ejercicio, ya mencioné el no fumar, ya mencioné las otras condicionantes de vida, como por ejemplo podría ser evitar el consumo excesivo de alcohol, hacer un poco de ejercicio, ya lo había mencionado. Todo esto son estilos de vida y se piensa que con la incorporación de estos estilos de vida, el combatir la obesidad y el sobrepeso, el no fumar, combatir la vida sedentaria y hacer ejercicio y comer de manera moderada, completa, variada y suficiente, logramos disminuir hasta en un 50% las probabilidades de desarrollar cáncer. Estilos de vida es muy importante. El otro tema ya lo había comentado, el diagnóstico precoz. Estar atentos, estar alertas. Nosotros somos los únicos responsables de nuestra salud. No es el gobierno, no son las campañas publicitarias, no son los anuncios en los alimentos del contenido que tiene, no es el que me digan que debo o no debo hacer ejercicio. Somos nosotros mismos. Nadie más puede hacerse cargo de nuestra salud que nosotros mismos. Si nosotros nos empoderamos y nos hacemos responsables de nuestros estilos de vida, pero no solo de eso, sino que a la edad de cada uno de nosotros saber cuáles son mis riesgos. Ir y preguntarle a su médico, doctor, a mis 40 años o a mis 60 años, ¿qué riesgos tengo yo para desarrollar cáncer y cómo los puedo evitar? Si soy un varón y a determinada edad, ¿qué debo hacer para detectar oportunamente el cáncer de próstata, el cáncer de colon? ¿Cómo debo estudiarme periódicamente? ¿Qué pruebas debo hacerme? La mayor parte de ellas son pruebas sencillas, baratas, fáciles de hacer y que son accesibles prácticamente en toda la República y en muchos lugares del mundo. Es muy fácil de hacer. Un general de orina, una biometría hemática, una placa de tórax. Son cosas muy sencillas, pero lo tenemos que hacer nosotros mismos, por nosotros mismos. No porque hoy hay una campaña o porque mañana es el Día Internacional de X o Y o Z. No, es porque nosotros cobramos responsabilidad de nosotros mismos. Y finalmente, antes de hablar del motivo principal de esta transmisión, ¿qué hemos hecho en cuanto a terapéutica? ¿Qué hemos hecho en cuanto a tratamiento? El tratamiento del cáncer se ha modificado sustancialmente a lo largo de lo que llevamos de este corto siglo todavía. Hemos incorporado nuevas estrategias, no solo para el diagnóstico, sino nuevas estrategias terapéuticas contra el cáncer. Ha crecido mucho un campo que se ha llamado inmunooncología. ¿Qué significa la inmunooncología? Por años nos preguntábamos, ¿cómo era posible que si el ser humano había desarrollado un sistema inmunológico, lo conocemos como nuestras defensas, defensas tan poderosas contra bacterias, contra virus, y logramos acabar en pocos días con grandes infecciones? Por ejemplo, si una persona se ve aquejada en este momento de una infección por influenza o una infección por salmonelosis, tifoidea, después de un corto periodo, si tiene buenas defensas, esta persona con sus defensas mata a ese organismo y se restablece la persona. La pregunta era, ¿cómo es posible que no podamos hacer lo mismo contra los cánceres? Si los cánceres también nos son ajenos. Y deberíamos entonces también tener defensas contra los cánceres. Recientemente, hace aproximadamente 10 años, encontramos que los cánceres muy astutamente se revisten de una proteína que los hace invisibles al sistema inmunológico. El sistema inmunológico no los ve porque están enmascarados en proteínas que los hacen aparecer normales. Al detectar esto, lo que hicimos fue construir medicamentos que logran desenmascarar al cáncer, que logran señalizar al sistema inmunológico diciendo no, esta célula no es normal, esta célula tiene un perfil anormal, tiene un perfil canceroso. Y entonces el propio sistema inmunológico, las propias defensas del organismo se dirigen preferencialmente a atacar esas células. Y hoy por hoy hemos visto cómo pacientes afectados de grandes tumores hepáticos, pulmonares, algunas formas de linfoma, algunas formas de leucemia,
pueden ser atacadas con las propias defensas del organismo. A eso se le llama inmunoncología y es una parte de los grandes avances terapéuticos que ha tenido el cáncer, porque junto con esto hay otras implicaciones terapéuticas muy importantes, como pueden ser los inhibidores de algunas proteínas, el desarrollo de esferas cargadas con agentes quimioterapéuticos que van y selectivamente se posicionan en el tumor como si explotaran una pequeña bombita ahí en el tumor. Grandes avances terapéuticos que, y a propósito de esta transmisión, queremos compartir con ustedes el próximo jueves 11 de octubre, a partir de las 4 de la tarde, aquí en nuestro auditorio, en la unidad académica de Médica Sur, donde vamos a hacer un evento ya tradicional, que ya tiene muchos años, que le hemos dado en llamar mitos y realidades del cáncer. Aquí lo que queremos es un diálogo, pero no un diálogo entre médicos, hacemos congresos a cada rato y hablamos de esto. Queremos hacer un diálogo con ustedes. Queremos sentar a unos expertos de aquí de Médica Sur, compañeros míos que trabajan aquí con nosotros, y que con ustedes, ya sea a voz directa si nos acompañan aquí, pero aquellos que están lejos, a través de redes sociales, a través de este tipo de transmisiones, que nos hagan llegar sus preguntas pertinentes para el caso. Seguramente algunas de ellas, como puede ser hoy, no las podamos contestar si son temas muy particulares o muy precisos. Muchas veces nos preguntan detalles sobre un caso en particular de un paciente de ustedes, de un familiar, que a veces es muy difícil, si no se cuenta con toda la información médica, contestar. Pero si son preguntas genéricas, preguntas generales que tienen que ver con esta parte de estilos de vida, con mecanismos de prevención del cáncer, de responder preguntas que pudieran parecer sencillas para algunos, pero complicadas para otros, de qué es la radioterapia, cómo son las radiaciones, qué implica la quimioterapia, qué le va a pasar a una persona con quimioterapia, qué va a sentir, etcétera. Estas son preguntas que podemos contestar en un contexto como lo queremos manejar, de mucha confianza, en el que ustedes puedan venir, sentirse tranquilos, sentirse cobijados por nosotros, para poder contestar todo tipo de preguntas, desde aquellas que nos hacen mucho aspectos de qué puedo comer o qué no puedo comer, es cierto que me va a hacer daño esto, o si me pongo aquella loción o aquella crema. Estas son cosas que podemos platicar y dialogar entre todos el próximo jueves 11 de octubre a partir de las 4 a las 6:30 de la tarde. Ese día también vamos a tener otro evento muy importante. Este va a ser nuestro 8º año consecutivo que hemos hecho el concurso de fotografía que hacemos acá en Médica Sur. Este año, y un poquito por todo lo que estamos viviendo en el país, quisimos la temática del concurso de fotografía llamarla Amar a México, amarme a mí. Porque sabemos que no solamente basta este patriotismo que en este mes de septiembre vivimos. El amar a México empieza por amarnos a nosotros mismos. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos y tomamos cuidado de nosotros mismos, las cosas nos van a ir mejor. Estamos seguros de eso. Y por lo tanto, pues bueno, invitarlos el 11 de octubre, aquí en nuestra unidad académica Médica Sur, aquí en la calle de Puente de Piedra, el sur de la ciudad, para los que están un poquito más lejos, en la delegación de Tlalpan. Hablaremos sobre esto, los mitos y las verdades, las realidades del cáncer, y vamos a premiar a nuestros concursantes del concurso de fotografía. Vamos a premiar al primero, segundo y tercer lugar. La convocatoria está también en redes, véanla, y la temática pues es esa: amar a México, amarme a mí. No sé si ya contamos con algunas preguntas que nos hayan llegado. A ver, me están haciendo llegar. Vamos a leer. La primera: ¿el cáncer tiene cura? Claro que el cáncer tiene cura. De hecho, en el mes de junio hacemos también un reconocimiento y un evento a los sobrevivientes de cáncer. Cada día son más. Se piensa que en México ya existen 4 millones de personas que sufrieron de cáncer y que están curadas de cáncer. La respuesta es sí, sí tiene cura. Si la pregunta es, ¿todos tienen cura? No. Lamentablemente, no todos tienen cura. Un porcentaje importante de los pacientes tienen cura, pero no todos. Sin embargo, estamos mejorando y hemos evolucionado en el tiempo. No diré mi edad, solamente diré que hace un poco más de 20 años
cuando yo hacía la especialidad, aproximadamente de 10 pacientes con cáncer, 1 o 2 lograban la curación. Yo les tengo buenas noticias. Para este 2018, de 10 pacientes con cáncer, 6 o 7 logran ser curados de casi cualquier tipo de cáncer. Definitivamente que hay unos cánceres con una alta tasa de letalidad. Cánceres de páncreas, de hígado, algunos cánceres cerebrales. Son malas noticias, son cánceres que implican un reto terapéutico y un reto para el paciente mucho más alto. Pero muchos otros cánceres son muy controlables. Algunos de ellos, aunque la palabra curación sea una palabra muy retadora, también debo decir que muchos cánceres se han vuelto uniformemente controlables y ahora son enfermedades crónicas como la diabetes o como la hipertensión. Pondré un ejemplo. El mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer de la sangre, es un tipo de cáncer que sucede en las células plasmáticas y que, por cierto, ayer fue el Día Mundial del Mieloma Múltiple. El mieloma múltiple es un cáncer que solía acabar con la vida de los enfermos. La mitad de los pacientes estaban muertos antes de 2 años, en la década de los 60, 70. Actualmente, más del 80% de los pacientes están vivos después de 5 años. Si la pregunta es, ¿y esos pacientes están curados? No, pero están controlados. La palabra quizá no sea muy oportuna, pero le llamamos una cura funcional. Esto es, no están del todo curados, tienen que continuar un tratamiento. Y muchas veces el tratamiento es oral, el paciente está en su casa haciendo sus actividades y por lo tanto está funcionando. De ahí el término cura funcional. Y nos hemos estado acostumbrando a esto. Al tiempo se decía que el paciente con cáncer o se curaba, ya dije que eran muy poquitos, o se moría. Ahora no. Ahora hay un porcentaje de pacientes muy grande que se cura y se acabó la enfermedad. Pero otro porcentaje, como del 20 a 30% en algunos cánceres, se controla. Ya dije, el caso del mieloma múltiple, algunas formas de leucemia crónica, por ejemplo, la leucemia mieloide crónica o la leucemia linfocítica crónica, son enfermedades que se pueden controlar y son enfermos que cumplen 10, 12, 14. Tengo por ahí el récord de una paciente que lleva 22 años tomando medicamento y está perfectamente controlada de su leucemia. Entonces, si bien no con todos los pacientes podemos decir que se cure, podemos decir que con una altísima proporción se pueden curar y en otros la enfermedad puede ser controlable. Aquí otra pregunta es, ¿dónde puedo hacer estudios de mama y cervicuterino con colposcopía? Bueno, lo primero, me gustaría saber de dónde nos contactas. En la Ciudad de México, si no se cuenta con un sistema de seguridad social, la red de servicios de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, cuenta con diferentes centros de salud donde estos estudios son gratuitos y bastante fáciles de hacer. Muy cerca de acá, en la zona sur, está el Hospital de Ajusco Medio, más para allá el Hospital de Tláhuac, y se cuenta con varios aquí en la jurisdicción de Tlalpan y en Coyoacán. En cualquiera de estos se hace. Pero podemos aprovechar también el mes de octubre, que en el mes de octubre se hacen campañas masivas, dado que el mes de octubre está señalado como el mes de atención del cáncer de mama, se hacen campañas masivas de mastografía. La persona que me haya preguntado por esto puede estar conectada y seguramente le va a llegar la información. Y casi siempre, junto con la mastografía, se les invita a hacerse el Papa Nicolau si no lo han hecho, y en algunos casos, dependiendo del resultado del Papa Nicolau, se sugiere la colposcopía. Aquí en Médica Sur vamos a tener una campaña como cada mes de octubre, donde los estudios de mastografía, bueno, normalmente, incluso en el evento este que les comento del 11 de octubre, regalamos mastografías a las mujeres que nos acompañan, así que esténse pendientes aquellas que deseen un estudio gratuito aquí en Médica, pero de cualquier manera tenemos una campaña en la que se pone a menos de la mitad de precio la mastografía. Yo creo que puede convenir durante el mes de octubre estar pendientes de esto aquí en Médica Sur. La siguiente pregunta, ¿qué estrategias terapéuticas innovadoras tiene Médica Sur para el tratamiento de cáncer? Bueno, la primera que debo decir es que contamos con el mejor equipo de radioterapia de Latinoamérica. El equipo dirigido por la doctora Adela
Pointevin, quien es la directora de radiooncología de aquí de Médica Sur, logró incorporar un equipo conocido como el TrueBeam, que es un equipo para dar radioterapia conformacional. ¿Qué significa esto? Pues que no solamente se da radioterapia en dos planos, sino que se hace un mapeo tridimensional del paciente y un mapeo tridimensional del tumor, de tal suerte que cuando las radiaciones, los rayos de radioterapia entren al cuerpo, entren específicamente al tumor, librando los órganos vecinos, que son sanos, y por lo tanto no radiamos tanto tejido sano. Radiamos mucho menos el tejido sano y radiamos mucho más el tumor. Somos más específicos en contra del tumor. Este tipo de radioterapia, que se conoce como radioterapia conformacional, es única para el país. A nivel privado, hay otros centros públicos que lo pueden tener, pero a nivel privado solo Médica Sur cuenta con este equipo y es el equipo de mayor avanzada en radioterapia. Pero tenemos otros dos campos que pueden resultar innovadores. Comentaba este tema de las esferas cargadas de quimioterapia. Esto se hace entre varios especialistas, tanto el cirujano oncólogo como el radiólogo intervencionista, porque esto utilizan ciertos catéteres y el medicamento ya viene precargado. Con el catéter navegan por las venas y las arterias justamente hasta donde está el tumor y depositan el medicamento ahí precisamente, sin evitar que se riegue en el resto del cuerpo y evitando la toxicidad del tratamiento. Este tipo de tratamientos han dado avances maravillosos. El otro tema muy importante es que contamos con un servicio que se llama Gamma Knife. Este Gamma Knife, que es cirugía sin bisturí, es la implementación de rayos gamma que con precisión milimétrica logran depositar una alta carga de energía de rayos gamma precisamente en el sitio del tumor. Esta es la manera más avanzada de tratar algunos tumores cerebrales. Y finalmente me referiré a la quimioterapia, aquella palabra que a tanta gente le causa temor y también a nosotros. La quimioterapia se ha movido en dos campos. Uno, en ser menos tóxica. Las quimioterapias que hoy aplicamos son infinitamente menos tóxicas que en el pasado, pero por otro lado son más precisas. Ya había comentado el tema de la inmunooncología, esto es, de utilizar las propias defensas del paciente en contra del tumor. Pero también tenemos medicamentos que son altísimamente específicos en contra de diferentes tipos tumorales. Entonces, en esto puedo decir que somos el centro privado y público, porque por volumen también somos el más grande centro de oncología que ha incorporado técnicas moleculares de atención de cáncer. Aquí se aplican prácticamente todos los tratamientos contra el cáncer que ustedes también podrán leer que se ocupen en algunos de los principales centros oncológicos del mundo, como la Clínica Mayo, con la que tenemos convenio, como el MD Anderson en Houston, como el Memorial de Nueva York. Estas tecnologías, estos medicamentos rápidamente los hemos estado incorporando en nuestro arsenal terapéutico aquí en Médica Sur. Y, ¿hay más preguntas? Sí, gracias. Esta es una pregunta, bueno, dice, ¿cuál es el tipo de cáncer en el futuro que más relevancia tendrá? No se me da mucho la suerte adivinatoria, pero lo que sí puedo ver en el futuro, si ustedes se fijan en lo que hemos escuchado en la televisión, en la prensa, hablaba de fumar, de no fumar más bien, hablaba del control de peso, hablaba de la dieta, hablaba del ejercicio. Y eso no lo hemos escuchado en cáncer, lo hemos escuchado en todo, nos lo han dicho para diabetes y para hipertensión y efectivamente, este es el mal de nuestro siglo, el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad y el sobrepeso y una mala dieta. Estos 5 factores es la verdadera enfermedad que no solamente ocasionan cáncer, ocasionan diabetes, ocasionan obesidad, ocasionan hipertensión, con esto vienen males del corazón, males del riñón. Entonces, si atendemos estos factores y vemos qué es lo que está pasando, tanto en nuestra niñez, en nuestra juventud, en los adultos jóvenes de México y en los que ya no son tan jóvenes, somos el segundo país con más obesos del mundo, solo después de Estados Unidos. Ni en eso le ganamos a los Estados Unidos. Y somos el primer país de obesidad infantil en el mundo.
También tenemos el mayor consumo de refrescos del mundo. Y también somos líderes en diabetes. La carga diabética del país no solamente es un reto personal, es un reto para la salud pública de México. Si atendemos a esto y de cómo esto se relaciona con cáncer, pues vamos a ver que aquellas personas que ya tienen sobrepeso a los 20, a los 25, a los 30 años, pues necesariamente a los 40, 45, 50 habrán desarrollado algunas de estas enfermedades que se engloban en un mismo capítulo, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. La diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Entonces, ¿cuál es el tipo de cáncer que en el futuro más relevancia tendrá? Pues si atendemos al factor obesidad y diabetes, pues va a ser el cáncer de mama. Si atendemos al factor obesidad y sedentarismo, pues va a ser el cáncer de colon y el cáncer de próstata en el varón. Si atendemos a que cada día, pese a las campañas antitabaco, hay más gente que está fumando y sobre todo, y lo que me preocupa, están fumando a edades más tempranas. Esto es, se están exponiendo a los más de 2,000 tóxicos que contiene el humo del cigarro en edades tan pequeñas como los 8 o 9 años. Si estas personitas ahorita pues van a desarrollar cáncer de pulmón, cuando antes el cáncer de pulmón daba a los 50, 55, pues les va a dar a los 40, a los 35. Y entonces vamos a ver sujetos que están en la plenitud de su vida afectados por un cáncer que antes daba en personas mayores. Entonces, para ver el futuro tenemos que ver el presente. Y el presente es un país con obesidad, un país con diabetes, un país con alto consumo de bebidas azucaradas, un país que no atiende a elementos básicos de la dieta, un país que no ha establecido una política antitabaco estricta, pues es un país que se va a enfermar de cáncer de pulmón, de cáncer de próstata, de cáncer de colon, llamativamente de cáncer de mama y algunos otros. Pero con estos ya tenemos para entretenernos un buen rato. Acá hay una pregunta muy interesante y esta pregunta la vamos a tocar también en el evento del 11 de octubre. Dice, ¿es cierto que las mastografías causan cáncer debido a la radiación a la que se expone el cuerpo, principalmente a la tiroides? Esta es una de las falsedades más grandes que hay, pues de todo. Si esto fuera cierto, millones de mujeres se hacen mastografías al año. Millones. Y no causa cáncer y no causa nada en la tiroides. De hecho, muchas mujeres que se han hecho mastografías saben que la mastografía tiene un cono que es cuando se le hace, y la parte superior del cono contiene una protección radiológica para evitar que la radiación fuera absorbida por el cuerpo en otra parte. No existe riesgo de desarrollar cáncer, ni existe riesgo de que la radiación se vaya a otros lados. Pero por otro lado, la cantidad de radiación que se despliega en una mastografía es una cantidad muy menor. Y por otro lado, una mujer con un control mastográfico habitual no va a recibir tantas mastografías a lo largo de su vida, no alcanza. Toda la vida de una mujer que llegue a los 70, 75 años, después ya no hacemos mastografías. No alcanza el tiempo de vida para una mastografía cada 4 o 5 años para que llegue a juntarse una cantidad de radiación de manera importante. La respuesta es no, no tengan miedo. Y si me la preguntaran de otra manera, a las mujeres de mi familia, ¿qué les recomiendo? Hacerse la mastografía. Es un procedimiento seguro, aunque un poco molesto y doloroso, pero es un procedimiento seguro. Dice, ¿por qué pacientes que se curaron de un cáncer vuelven a tener cáncer en otro órgano? Y si se transporta por la sangre. Empezaré por la última parte. Algunos cánceres se transportan por la sangre, efectivamente. Es este procedimiento de que un tumor que se originó en alguna parte del cuerpo se desplazó hacia otra parte del cuerpo. Bueno, muchas veces sí, efectivamente, viajan por la sangre y este proceso se llama metástasis o proceso metastásico. Y aquí quiero diferenciar en la primera pregunta, ¿por qué se curaron de un cáncer y vuelven a tener cáncer en otro órgano? Bueno, primero, el cáncer no tiene palabra de honor. Aún personas que se han curado de cáncer y que han estado libres de cáncer por 3, 5, 8, 10 años,
Pueden volver a tener cáncer porque el cáncer puede resurgir. De ahí que un paciente con cáncer recibe citas periódicas con su médico para que el médico, atento, sepa detectar cuáles pueden ser los signos tempranos de una recaída. Esto, conforme va pasando el tiempo, el riesgo va siendo menor, pero siempre hay que atender algunos factores que pueden nuevamente desarrollar el cáncer en esta persona. Pero la pregunta se vuelve más interesante si uno piensa si un paciente con cáncer, voy a mencionar un caso muy reciente, una mujer con cáncer de mama hace 6 años fue tratada, fue correctamente atendida y fue curada. Esta mujer fue absolutamente curada de cáncer, sin embargo, hace un par de semanas se empezó a sentir mal, muy cansada, muy débil, incluso tenía un poco de fiebre. Acude al hospital, le hacemos estudios básicamente muy básicos y encontramos que tenía un problema en la sangre. Tuvimos que ir a revisar esas células y al verlas al microscopio no nos gustó algunas células que vimos, le hicimos una biopsia de la médula ósea y encontramos leucemia. Una leucemia que sucede 7 años después de que la mujer fue curada de cáncer de mama. ¿Qué pasó aquí? Y esta era la pregunta que la mujer, la señora paciente mía, me hacía al mediodía. Pues nada, una persona con cáncer que se curó no está vacunada contra el resto de los cánceres. Y aquí permítanme hacerles un paréntesis. El cáncer es una palabra genérica en el cual englobamos más de 250 enfermedades diferentes. No es lo mismo hablar de cáncer de pulmón que de leucemia, aunque los dos sean cánceres. No es lo mismo hablar de cáncer de riñón que de cáncer de próstata, aunque estén más o menos conectados. No es lo mismo un sarcoma, que es un tumor del músculo, a un cáncer cerebral. Son enfermedades diferentes. Si podemos hacer la analogía, cáncer es como decir infección. Una persona puede infectarse del pulmón y 3 meses después tener una infección urinaria. Bueno, lo mismo pasa. Una persona se puede curar de un cáncer y tiene el mismo riesgo de desarrollar otro cáncer a lo largo de su vida. Y yo conozco personas que a lo largo de su vida han desarrollado 2, 3, 4 tipos diferentes de cáncer, lo cual nada más quiere decir que si bien curarse de un cáncer no te garantiza no llegar a desarrollar otro, si te curaste de un cáncer y tuviste otro es precisamente porque lograste vencer el primer cáncer. Entonces, hay personas que tienen una susceptibilidad mayor. Esta susceptibilidad mayor se da por una mezcla de factores, tanto del medio ambiente como genético-hereditarios. Estas personas, casi siempre cuando son atendidas en una institución de salud por un tipo de cáncer, son también explorados para ver si tienen este tipo de susceptibilidades mayores y en el caso de que las tengan, pues atenderlas de manera oportuna. Dice, esta pregunta está buenísima. Hoy se publicó, y yo fui un poquito el causante de esta publicación, por un evento que hicimos ayer, una nota que habla sobre cambios en la política de salud pública. ¿Qué se puede hacer y cómo podemos ayudar a los ciudadanos? Fundamentalmente, en México se desarrolló a mediados del siglo pasado las grandes instituciones de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, y después fueron creándose otras instituciones de seguridad social de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Sedena y algunos ISSSTEs de los estados. Después de ese mecanismo de seguridad social, en el país ya no se crearon otros mecanismos de seguridad social. Hasta hace aproximadamente un poco más de 10 años que se creó el llamado Seguro Popular, que es el Fondo de Gastos Catastróficos. El Fondo de Gastos Catastróficos hoy cubre a cerca de 60 millones de mexicanos y cubre 8 tipos de cánceres en el país. Sin este fondo, un porcentaje muy importante de mexicanos no podrían tener acceso a diagnóstico y tratamiento del cáncer. Y bueno, pues ahora se está planteando, entre las políticas que se han mencionado para el nuevo gobierno, hay quien dice desaparecer, yo creo que más bien es lo que otros dicen, que es cambiar el tema del Seguro Popular.
definitivamente no es nuestro campo la política, pero sí es nuestro campo decir que por favor no vayan a dejar a tantos millones de mexicanos sin cobertura, particularmente con el tema de cáncer. Tenemos muchos pacientes que reciben tratamiento a través de este beneficio. ¿Y qué podemos ayudar los ciudadanos? Pues vamos a hacer una presión social todos. Yo creo que todos debemos decirle, no solo al nuevo y al actual gobierno y a todos los gobiernos, que los cambios que pretendan hacer, que le disminuyan el presupuesto a lo que quieran, a aeropuertos, a carreteras, a lo que quieran, quitarle el apoyo, pero no a la salud. La salud es un bien tangible, sin salud no hay nada, con salud puede haber todo. Entonces, sí, reforzarle a nuestros tomadores de decisiones, diputados, senadores, presidentes o lo que sea, que donde quieran hacer recortes, que recorten lo que quieran, pero que no se metan con la salud y con la educación, que son los bienes primarios de la sociedad. ¿El cáncer cervicuterino se cura o solo se controla? Lo mencioné al principio, lo recalco ahora. El cáncer cervicuterino es absolutamente curable en etapas tempranas. La etapa 1 es curable en más del 98%. La etapa 2 es curable entre el 90 y 92%. A veces un poquito menos atendiendo otros factores de riesgo. Pero después de la etapa 3 la curación baja mucho, hasta el 60%, y en etapa 4 la curación es menos del 20%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Detectar el cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino existe en etapa 0, y ese es 100% curable. Y en la etapa 0 es cuando se tiene un carcinoma no invasor. Y esto solo se detecta con el Papanicolau y la colposcopía. Entonces, si insistimos mucho a las mujeres de nuestro alrededor en el Papanicolau y la colposcopía y detectamos cáncer cervicuterino en etapa 0 o etapa 1, la curación prácticamente la podemos garantizar. Si tengo familiares con cáncer, ¿con qué frecuencia debo hacerme estudios y cuáles? Bueno, aquí lo primero que hay que determinar es qué tipo de cáncer han tenido tus familiares. Pero lo más importante es que ya existen guías genéricas para hombres y para mujeres de qué estudios hacernos a partir de determinada edad. Los varones generalmente tenemos que empezar a preocuparnos de este tema después de los 45 o 50 años. Si existe carga genética en tu familia para cáncer y eres varón, probablemente después de los 45 años. Si eres varón y fumador, pues ya lo dije, no fumes, pero si eres varón y fumador, probablemente tengas que estudiarte el pulmón de una manera más detallada. Si eres mujer, ya sabemos que a partir de tener vida sexual activa se debe de hacer periódicamente el Papanicolau, y aquellas mujeres que lleguen a tener alguna lesión en el Papanicolau, someterse a la colposcopía. Rutinariamente, los expertos no se ponen de acuerdo. Hay quien dice a los 35, yo creo que es muy temprano. Hay quien dice a los 40, yo creo que puede ser incluso subido hasta los 44, 45 años. Las mujeres deben hacerse la mastografía, no tiene por qué ser anual. La mayor parte de las mastografías, la autoexploración nos dejan tranquilos y la mujer puede volverse a estudiar cada 4 o 5 años sin mayor problema. Aquellas mujeres con factores de riesgo importantes que hayan tenido familiares, mujeres en primer grado con cáncer de mama o cáncer de ovario, quizá deban tener un análisis más minucioso y más frecuente. Para los cánceres del tubo digestivo, la detección de sangre oculta en materia fecal es un estudio muy fácil de hacer y que probablemente pueda dar muchos beneficios. Ya mencioné el tema de la próstata para el hombre y pues básicamente las guías están allá, los médicos, sus médicos les van a poder orientar en cuanto a esto, y la mayor parte de las instituciones de salud, incluso el IMSS, cuentan con campañas periódicas de detección de cáncer. Para cáncer bucal, ¿se recomienda algún procedimiento en específico? Aquí, curiosamente, la mayor parte de los cánceres bucales los detecta el dentista. Y si atendemos que debemos ir con el dentista por lo menos 2 veces al año, pues créame que con esta visita al dentista de 2 veces al año o 3 veces, si es que nos están haciendo algún tratamiento, el dentista es capaz de detectar algunas lesiones de manera temprana. Y aquí el cáncer bucal es muy importante, porque una lesión pequeña en cualquier parte de la boca, lengua, encía, amígdala, la parte de atrás de la nariz, que se llega a visualizar,
cuando son lesiones pequeñas, son curables. Entonces es muy importante visitar al dentista. ¿Existe algún tratamiento contra el cáncer de próstata en Médica Sur? Pues muchos en realidad. El cáncer de próstata puede ser atendido de diferentes maneras. Es a lo que ahora le llamamos, más que lo multidisciplinario, es lo transdisciplinario, porque al mismo tiempo diversos especialistas confluyen en la atención de un paciente con cáncer de próstata. El más importante, el cirujano, que es el urólogo. El radiooncólogo es muy importante. Hay dos tipos de radiaciones para el cáncer de próstata. Uno, que es la radiación, como la mencionaba hace un momento, la radioterapia conformacional con el TrueBeam, pero también para cáncer de próstata se pueden implantar semillas radiactivas, que son pequeñas semillitas que contienen radiación y que se depositan justo en la zona inmediata al tumor, quemándolo. Esto también existe. Y finalmente el tratamiento médico, eso lo hacen los oncólogos médicos, que administran dos tipos de medicamentos. Medicamentos antiandrógenos bloquean el efecto de ciertas hormonas que están relacionadas con el cáncer de próstata y quimioterapia convencional, que para esto también hay avances importantes en esto. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico con Green Laser Light? Es una técnica que utilizan los urólogos, es una técnica de láser, es un láser muy convencional para ellos. Yo no soy cirujano y no soy urólogo tampoco, pero es una técnica que con este tipo de láser, según me explican, al momento de retirar la próstata se preservan los nervios que pasan justo por abajo, evitando que la persona quede incontinente para hacer pipí. Con esta técnica no solamente se puede quitar toda la glándula prostática, sino que se salva la funcionalidad del aparato genital masculino. Ya, la siguiente pregunta, ¿cómo podemos prevenir el cáncer? Ya he mencionado de esto. Dice, ¿por qué a las mujeres mayores a cierta edad, esta es una pregunta muy buena, se les hace mastografía y por qué a las mujeres jóvenes se les hace ultrasonido? No, esa no es una regla general, pero lo explico. Algunas mujeres muy jóvenes tienen lo que los radiólogos y los expertos en mastografía, radiólogos expertos en mama, le llaman mamas densas. Esto es, son mamas que tienen mucho contenido fibroso y que la mastografía, que son rayos X convencionales, no logra atravesar. Entonces, cuando uno ve una placa de una mastografía con mamas muy densas, no se ve nada. O sea, simplemente es una mancha blanca que no nos deja ver el tejido mamario. Y en estas mujeres, que generalmente son mujeres jóvenes, pues entonces nos tenemos que auxiliar del ultrasonido. El ultrasonido es una técnica diferente, no utiliza rayos X, pero logra ver el tejido mamario en ellas. No es lo ideal es los dos estudios, tanto la mastografía como el ultrasonido. Entonces, en muchas mujeres jóvenes, pues se ha derrumbado un poquito el concepto. No es que a las jóvenes ultrasonido y a las grandes mastografía. En realidad, a todas debemos hacer mastografía y el complemento con ultrasonido. Sin embargo, sabemos que a algunas mujeres jóvenes la mastografía no les sirve, entonces pues nada más les hacemos ultrasonido. Y en mujeres que no tienen esta característica, que no es nada malo, es algo normal, de mamas densas, pues ambos estudios son en realidad complementarios. Aquí una pregunta, dice, soy diabética, ¿cada cuándo nos debemos hacer estudios para revisarnos y cuáles son estos estudios? En realidad los diabéticos tienen el riesgo de desarrollar cualquier cáncer exactamente igual que los no diabéticos. Quizá por las alteraciones en el metabolismo del azúcar, algunos de ellos pueden llegar a ser más importantes, como en la mujer el cáncer de mama o en el varón el cáncer de próstata, pero las líneas son exactamente las mismas que la población general. Y ya las mencioné, ¿no? Hacerse periódicamente mastografía, ultrasonido, papanicolau, colposcopía para la mujer. Ha ido creciendo mucho el tema del cáncer de hígado, entonces una revisión con su médico y algunas determinaciones de pruebas hepáticas pueden ser relevantes. Ya mencioné lo del cáncer de colon y cáncer gástrico. Luego alguien muy generosamente me pregunta, ¿me apoyas a explicarme cáncer de riñón y su tratamiento? Cáncer de riñón es uno de los que llamamos enemigos silenciosos. El riñón
pese a que a veces nos duele la espalda y decimos que nos duelen los riñones, en realidad los riñones no nos duelen. Nos duelen cosas que están antes y después de los riñones, el músculo, las vértebras, cosas así. Pero el riñón puede llegar incluso a tener grandes masas tumorales y no sentirse absolutamente nada. El cáncer de riñón es un enemigo silencioso. A veces lo detectamos por diferentes anomalías, pero muchas veces llegamos al diagnóstico de cáncer de riñón por las razones más indirectas que ustedes pueden imaginarse. Entonces, muy pocas veces incluso lo detectamos en etapas tempranas. Sin embargo, podemos diferenciar dos tipos de cáncer de riñón, aquel que el cirujano logra extraer, quitando el riñón, por supuesto, de manera completa. Aquellos pacientes que logran esto pueden aspirar a una curación muy importante. Pero el reto era, ya dije, los cánceres de riñón ya muy avanzados, que incluso el cirujano puede verse en la necesidad de no poderlo quitar o no poderlo quitar del todo. Para esto, y hablaba hace un momento de la inmunoncología, para esto los grandes avances que se han dado particularmente es para el tema de cáncer de riñón. Hay dos grandes avances en cáncer de riñón. Uno, los inhibidores de una proteína llamada tirosincinasa, que bloquean la transmisión de ciertas señales dentro del tumor, haciendo que el tumor colapse. Y el otro, las estrategias de inmunoncología, esto es, redirigir las defensas del propio paciente contra el cáncer de riñón, y también las respuestas han sido impresionantes. Sería muy difícil particularizar si el cáncer de riñón es de X o de Y, pero déjeme decirle a esta persona que nos preguntó de cáncer de riñón, que actualmente las noticias son muy interesantes para el tema de cáncer de riñón. Aquí me pregunta si el Florence ayuda. Bueno, me dicen que es medicamento. No es medicamento, está dentro de lo considerado como prácticas, ni siquiera como medicamento, como prácticas alternativas. Y no, en mi opinión no sirve en absoluto. Dice que si las personas con radioterapia pueden sentirse mejor, pues pueden sentirse mejor con eso, con muchas otras cosas más, porque son en realidad medicamentos que ayudan nada más a fortalecer el estado de ánimo, no ninguna otra cosa. ¿Y qué medicamentos o alimentos ayudan? Yo en realidad lo que les dijo, lo que les comenté al principio, una dieta completa, variada y suficiente. No hay medicamentos que sirvan para sentirse mejor de la radioterapia. Algunas cosas nos ayudan a quitar náusea, vómito, a quitar ciertos malestares, pero eso los prescribimos. Y en cuanto a alimentos, pues ojalá lo existiera, lo estaríamos diciéndole a todos que coman X o Y, Z. Pero bueno, alimentación completa, variada y suficiente. No sé si nos quede tiempo o alguna otra pregunta. Bien, dicen que esta sí ya, pero ya no va a durar más esta transmisión. Dice, si mi madre tuvo cáncer cervicuterino, y supongo que también melanoma en un dedo de la mano, ya son 2 cánceres, y actualmente un cáncer de boca, o sea, el tercer cáncer, lo que comentaba hace un momento, una persona puede desarrollar varios cánceres. ¿Qué porcentaje podría tener yo de sufrir cáncer? Pues mire, afortunadamente para usted, sin que esto sea una vacuna, ¿verdad? Ninguno de los 3 cánceres que señala aquí tienen una relación directa con las causas genético-hereditarias. El riesgo suyo, hablo a la hija de la que hace la pregunta, el riesgo suyo es exactamente el mismo que el mío o de cualquier otra persona a desarrollar cáncer. Exactamente el mismo. No tiene más riesgo porque el cáncer cervicuterino está más con factores del medio ambiente ligados con el virus del papiloma. Usted, supongo que si es mujer, usted tendrá que atenderse como cualquier mujer con el Papa Nicolau, etc. El melanoma tampoco es un tumor genético hereditario. Si bien existen algunas, ya conocemos de algunas mutaciones relacionadas con melanoma, estas no tienen carácter hereditario. Y el cáncer bucal puede desarrollarse por muchos factores, también por virus, también por el tabaco. Y bueno, si usted visite al médico, platique cuáles son sus hábitos de vida, pero básicamente ninguno de estos 3 la pone a usted en un riesgo mayor, ni tampoco menor. ¿En dónde podemos consultar las guías de las que hablaba? Pues existen muchas páginas en internet, incluso de la Secretaría de Salud, hay unas guías, las guías de la CENETEC, hay más de 50 guías, el Instituto de Cancerología en México,
Instituto Nacional de Cancerología también tiene las famosas oncoguías, están disponibles por internet gratuitas. Y hay una página de la American Cancer Society que está en español, y también del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, NSI, también están en español, donde tienen unas guías perfectamente detalladas. Y por cierto, a pesar de que sea un inglés de los americanos, traducido al español, un español bastante bien escrito, no Spanglish, sino está bastante bien escrito las guías, sobre todo de la American Cancer Society. Si uno de los padres tuvo cáncer, ¿cuál es la probabilidad de que los hijos tengan cáncer y a qué edad deben empezar a checarse? Depende del tipo de cáncer. Por ejemplo, ojo, el cáncer de colon en etadas, hay familias con cáncer de colon, ¿no? Se conoce como síndrome de Lynch. Hay familias completas con síndrome de colon, con cáncer de colon, y en estos el escrutinio para cáncer de colon a veces debe empezar desde la infancia, desde edades muy tempranas, relacionados con alguna suerte de pólipos que crecen en el colon y que tienen la posibilidad de volverse malignos, de volverse cáncer. Entonces, depende del tipo de cáncer. Ya mencioné el cáncer de colon, el cáncer de mama y cáncer de ovario, más o menos hay un riesgo del 20-25% en mujeres que les dio el cáncer de mama muy jóvenes, su descendencia en mujeres, o cáncer de ovario también pueden tener un riesgo genético hereditario. Entonces dependería del tipo de cáncer y del sexo de la persona. No es lo mismo los riesgos para un varón que los riesgos para una mujer. Aquí dirección o teléfonos para hacerse papanicolau y colposcopía. Bueno, hay muchos centros, ¿no? Públicos, privados, aquí en Médica Sur. Aquí en el Centro Oncológico tenemos varios de mis compañeros son gineconcólogos. En este momento recuerdo al doctor Cantú, el doctor González Enciso, la doctora Acuña, son los que ahorita tengo en mente. Le dejo el teléfono por si le sirve, del Centro Oncológico para hacer una cita con un gineconcólogo y hablar de esto. El 5424-7282 y pedir con cualquiera de los gineconcólogos que trabajan acá, con el que usted se sienta cómodo. Hay hombres, hay mujeres, a veces ellas se sienten más cómodas con doctoras, cualquiera de ellos lo podría hacer, pero si está lejos de Médica Sur, también hay muchos centros. Este es un servicio que da el gobierno de manera rutinaria. ¿Qué tipo de radioterapia se recomienda para cáncer bucal? Bueno, no todos los cánceres bucales requieren radioterapia. Con cirugía, cerca del 70-80%, a veces es suficiente. Y cuando se requiere radioterapia, a veces sí es para el sitio de tumor. La mejor radioterapia sigue siendo la conformacional, la que mencionaba yo del TrueBeam. En otros casos hay que esterilizar, hay que radiar también las cadenas ganglionares del cuello. Y también ahí es deseable ya no trabajar con bombas de cobalto. Yo sé que en muchos lugares del país todavía hay bombas de cobalto porque es lo único que hay, pero la recomendación es utilizar aceleradores lineales para radioterapia. Y si la medicina alternativa funciona para la cura contra el cáncer, pues miren, a lo largo de más de 20 años que he hecho práctica profesional en esta área de la medicina, he visto de todo. Y mejor no los enumero porque nos llevaría otra hora nada más decir qué he escuchado. Y todas estas prácticas de medicina alternativa no soportan la prueba mínima, que es la prueba del tiempo. Para aquellos que tengan mi edad o que tengan más edad, pues se acordarán de muchas cosas que se han dicho a lo largo de los años y que si las hubiéramos dejado guardadas en una caja del tiempo, ahorita ya nadie se acordaría de ellas. Porque si verdaderamente fueran eficaces, por lo menos prevalecerían con el tiempo. Y no menciono las más antiguas, porque quizá lastimaría yo a muchas personas, pero la prueba del tiempo no lo superan la mayor parte de los componentes de medicina alternativa. Yo lo que les digo a mis pacientes es que si esto que me traes ahorita lo guardamos en una cajita, dentro de 5 años eso ya no va a existir, porque ninguna de estas terapias han demostrado ser eficaces a lo largo del tiempo. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué existen? Y yo me preguntaba hace mucho tiempo, pues seguramente por nuestra idiosincrasia, los mexicanos tendemos a creer en cosas un poco mágicas, pero cuando me formé en el extranjero, me di cuenta en Europa que también existía ahí. Entonces dije, pues entonces no es de la idiosincrasia, ni es de la preparación o de la formación o de la educación. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con la esperanza.
Tiene que ver con que el ser humano siempre va a buscar una palabra que si no los cure, lo consuele. Entonces, ¿por qué no existe terapia alternativa para enfermedades más curables, como una apendicitis, una colecistitis o algunas otras cosas? Pues porque el cirujano viene y te repara o te quita el apéndice y se acabó, ¿no? Aquí, ¿por qué lo existe? Porque no tenemos la respuesta a todas sus preguntas. Y entonces la mente, el ser humano, va a buscar encontrar esas respuestas ahí donde las puede encontrar. Y ahí es el campo de la medicina alternativa, donde tantas y tantas cosas se han estado diciendo y usando, pero que claramente con el tiempo nos damos cuenta que no servían. Y el compromiso que nosotros hacemos con nuestros pacientes es, créame, si sirve, yo se lo voy a dar, con todo gusto, sea lo que sea, no importando de dónde venga. Pero si no sirve, no se lo voy a dar, porque no vale la pena engañarlos y perder el tiempo. Muy bien, entonces nada más quiero cerrar esta transmisión agradeciéndoles a todos ustedes que nos hayan acompañado estos minutos esta tarde aquí desde las instalaciones del Centro Oncológico de Médica Sur, aquí en Puente de Piedra, en Tlalpan, pero invitarlos el próximo jueves 11 de octubre a que vengan. Por supuesto que va a haber transmisión también a través de Facebook, pero que vengan con nosotros a nuestro evento de mitos y realidades del cáncer. No se pierdan que después va a haber la premiación de nuestro 8º concurso fotográfico, Amar a México, amarnos a nosotros mismos. Y después vamos a tener una pequeña recepción con unos poquitos amigos y nos vamos a tomar un refresco y un café aquí entre todos. Muchas gracias, buenas tardes, los saludo.